aquí está ya David Páramo. David, ¿cómo estás? Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El INEGI da a conocer que la inflación durante el año pasado creció a una tasa del 6.77%. ¿Qué significa esto? Significa el crecimiento más grande de la inflación en lo que va de este ciclo. La última vez que tuvimos una inflación anual mayor a esta fue en el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, con una inflación del 8.9%, que curiosamente estaba dentro de la meta de Banco de México. La meta de Banco de México para ese año era una inflación del 10%. Es más o menos reciente esto del intervalo de 2 más o menos un punto, es decir, entre 2 y 4%. ¿Es para tirarnos al drama? ¿Es para decir que la reforma energética termina dañando más a los mexicanos? ¿Y es para decir que hay que cambiar de modelo económico? No, absolutamente no. Gran parte del impacto inflacionario se explica por, básicamente, uno, el alza que se dio hace justamente un año de los precios de las gasolinas y el impacto que tiene en el nivel general de precios. Y aquí es necesario recordar que se trata de una medida justa. Para que al decil más pobre de ingreso en este país le tocara un peso de subsidio a las gasolinas, al decil más rico le tocaban 34. Es decir, era un subsidio para los ricos. A mí me gusta decir, porque esa es una manera de ponerlo claro, que es justo que yo pague mucho más gasolina por mi carro de 8 cilindros a que alguien que no tiene carro, que tiene un carro de 4 cilindros. Así es de sencillo. El periódico surgió en diciembre de 88. La inflación fue del 5.7% nada más para ese mes. O sea, es que eso nos permite ir poniendo en perspectiva dónde estamos. Sí. La inflación de noviembre fue del 5.7% y ese año llegamos a tener un punto del 180% cuando te acuerdas que el presidente de la Madrid convoca al pacto de solidaridad económica, que se unen todos los sectores para ir controlando, que luego es continuado por Salinas. La última vez que tuvimos una inflación muy elevada en México fue en 1995 con una inflación del 52% a tasa anual. Eso nos permite ir sabiendo dónde estamos. Si tenemos un promedio del 20% de 1970 a la fecha, es un promedio muy elevado de inflación. Ahora bien, si sacamos el promedio de inflación anual durante este sexenio es 3.9% a tasa anual. Sí, está dentro del rango de Banco de México, considerando que hace un par de años la inflación creció a tasa anual del 2.1%. Ahora, no sería noticia si no hubiese pasado de estar en este rango muy baja, ahora a un nivel el más alto en el siglo. Prácticamente durante toda la época de autonomía de Banco de México, la inflación se ha ubicado por abajo del 4%. O sea, en el promedio. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que tomamos una decisión monumental como país. Haber quitado el subsidio de más de 200,000 millones de pesos a los combustibles que se daba es una decisión histórica, es una decisión que tenemos que ver, que hay gente que equivocadamente cree que eso iba a significar baja en los precios. Normalmente cuando un precio está subsidiado se queda artificialmente bajo y se paga con otras contribuciones. Ahora, hay que decir también que una de las razones por las que tenemos un precio de la gasolina más alto en México que en Estados Unidos es porque el proveedor tú me dirás, pero prácticamente el 100% es Petróleos Mexicanos. Hoy lo que está pasando, que tiene costos de producción muy altos, ya sea de producción, refinación o incluso de transportación de la gasolina importada. Ya empezamos a ver diferencias, ya empezamos a ver algunas diferencias de precio. Yo te diría, por ejemplo, cuando dices Estados Unidos, ¿qué parte de Estados Unidos? En Texas es muy barata la gasolina, pero sí, en California es muy cara. En Hawái y en Alaska es prohibitivamente cara. Es de los lugares más caros del mundo, curiosamente, sí, en Hawái. Sí, por cuestiones de transporte. ¿Qué estamos viendo? Hoy lo que vemos es que ya hay 32 marcas operando en el mercado. O sea, pasamos de una sola franquicia Pemex, sí, a tener 32 pero marcas. Pero el proveedor es casi 100%, debe ser 99%. Sí, 90 y tantos por ciento. Sí. Pero aquí hay que entender algo. Teníamos un modelo cerrado que se acaba de abrir. Sí. O sea, es muy tienes cerrado, el muro de Berlín duró 19 años y ve todo lo que pasó en el mundo. Sí. Y aquí fueron casi 80 años. A eso voy. En la medida en que empecemos a tener otros proveedores, pues el precio irá bajando, ¿no? Ya se empiezan a ver diferencias de precio. Si te metes, por ejemplo, a GasoApp, que es la aplicación de la Comisión Reguladora de Energía para ver las gasolinerías. Te lo comentaba ayer. Aquí ves una diferencia de 12 centavos a 3 kilómetros de Grupo Imagen, ¿eh? Sí.
¿Qué estamos empezando a ver? Que ya algunos están empezando a traer gasolina. Ya en el Bajío están empezando a traer gasolina por tren. Por tren, sí. Y vamos a empezar a ver eso. Y TMM y Sierra Oil están construyendo un gasoducto. Pero eso lo vamos a ver. Y hoy lo que ya estamos viendo es 32 empresas que empiezan a ofrecer modelos diferentes de negocio. Que eso ya es el principio de la competencia. Vamos... Pensemos en las telecomunicaciones, perdón que me está alargando, pensemos en ¿cómo se fue la apertura de las telecomunicaciones? Se empezó de las empresas hacia la última milla. Aquí la apertura es al revés, es de la última milla, o sea, donde estamos viendo ya los cambios son en la última milla, y luego los veremos en poner gasoductos y traer petróleo debe ser muy caro. La inflación muy alta, pero yo no la veo preocupante. Pascal, nos vemos mañana, que te vaya David, muy bien. muchas gracias. Hasta luego.